Buenas noches a todos. Les agradecemos su presencia en esta charla y primero que todo felicitar a ADL Drywall por su 34 aniversario y obviamente a sus clientes y amigos. Mm, Vamos a esperar unos 5 minuticos más para que se conecten más personas. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos nuevamente. Agradecerles por estar en esta charla y felicitar especialmente a ADL Drywall y sus clientes por el 34º aniversario. Queremos invitarlos también a que disfruten de los días amarillos de Fiberglass y Sober a través de todos los puntos a nivel nacional de ADL Drywall. Están cordialmente invitados.
Bueno, esta va a ser una charla de unos 40 minutos. Lo más importante realmente es que estos conocimientos que vamos a transmitir les puedan servir para su vida profesional, para su vida laboral y para su vida personal, que saquen algo de pronto de esta reunión y que pues lo más importante también es que hagan muchas preguntas, ¿no? El chat está abierto y la idea es que al final pues vamos a contestar todas sus consultas. Como les decía, va a ser una charla muy rápida, muy sencilla, en donde vamos a ver un poco el tema de Fiberglass, quiénes somos. Vamos a continuar con unos conceptos básicos termoacústicos muy rápido. Eh, Vemos un portafolio de productos también rápido de Fiberglass y terminamos con unos testimonios de lo que hemos hecho, unas 4 o 5 obras a nivel nacional para que ustedes conozcan cuál es nuestro target y cuáles son nuestros sistemas que se trabajan a nivel nacional con mucho éxito a través también pues obviamente de ADL Drywall y sus clientes. Empecemos un poquito a hablar de Fiberglass. Fiberglass es una compañía que desde el año 2007 fue adquirida por un grupo francés que se llama Saint-Gobain. Es un grupo realmente muy fuerte, líder a nivel mundial de temas de hábitat y de la industria de la construcción. Eh, Tenemos dentro de Saint-Gobain también una empresa que se llama Isover, que es una marca líder en productos y soluciones de aislamiento sostenibles a nivel mundial. Eh, Fiberglass Isover, un mundo de soluciones eh, a través de ADL, Drywall, y obviamente pues tenemos la forma y la manera de conseguir los sistemas constructivos que ustedes necesiten para cada caso y para cada necesidad. En Colombia nosotros estamos enfocados más a atender el sector de la construcción en el mercado residencial, no residencial y la industria. Y tenemos exportaciones a 23 países del mundo. Tiene Fiberglass más de 60 años, es una empresa internacional. Los productos y sistemas están trabajados y están planteados para cumplir pues, las más altas exigencias a nivel mundial. La verdad, esa es la verdad. Contamos con unas normativas internacionales europeas y americanas para cumplir cualquier necesidad y en cualquier tipo de proyecto. Aquí vemos un poco el tema de las plantas de Isover a nivel mundial. En América hay 5 plantas, a nivel mundial hay 70 plantas de producción en todo el mundo realmente. 66 países tenemos operación y más de 11.000 empleados a nivel mundial. En Colombia hay varias empresas, está PAM, está Vidrio Andino, obviamente Fiberglass, Ecofon y Norton, que también con sus sistemas y productos podemos complementar un portafolio bastante importante y agresivo para los proyectos. Por ejemplo, Vidrio Andino, que ustedes conocen y si no lo conocen, pues realmente es nuestra planta de vidrio ubicada una en Soacha, Cundinamarca. Es una de las plantas de mayor tecnología en el mundo, es la tercera en el mundo. Y tenemos una planta también en Barranquilla que se está ampliando para poder ofrecer a nivel Colombia, a nivel Centroamérica, a nivel Sudamérica, pues los mejores vidrios que podemos ofrecer en el mercado. Ecofon, pues ya vamos a verlo también un poco más adelante, con sus productos en lana mineral de vidrio de alta densidad y sus sistemas de cielos rasos. En Colombia, como les comentaba, tenemos una planta en Bucaramanga, que es donde trabajamos los materiales de impermeabilización. En Soacha, Vidrio Andino. En Mosquera está Abrasivos y PAM, que son básicamente las tuberías de canalización. Y en Mosquera tenemos nuestra planta de materiales de aislamientos acústicos y térmicos. Tenemos más de 543 empleados en Colombia y estamos pues a su disposición para poder trabajar los proyectos que ustedes necesitan y requieran. Somos un equipo comprometido sobre todo con el tema de sostenibilidad. Saint-Gobain ha sido líder a nivel mundial de esta política y afortunadamente
en Colombia, pues llegamos también a tomar de pronto esa bandera, ¿no es cierto? Y tener muy en cuenta la sostenibilidad del planeta, que es completamente necesaria en estos momentos. Bueno, aquí unos datos de impactos ambientales, más que todo, pues también para tener un poquito en cuenta que la construcción, los edificios son los que más consumen en su proceso de construcción y obviamente después en su vida útil, energía, de generación de desechos, consumo de agua y emisiones de gases de invernadero, que es lo que realmente queremos controlar bastante eficientemente y bastante bien. Eh, Nosotros estamos en el corazón de la evolución hacia la construcción sostenible. Después en el siglo XXI, pues ya se trabajan los edificios sostenibles con el tema de multiconfort, protección del planeta y obviamente el ciclo de vida pues está muy bien trabajado en la compañía. Vamos de la cuna a la cuna. La idea es que podamos de pronto después de vender el producto, de que trabaje todo su ciclo de vida, de que de pronto se demuela el edificio o ya no necesiten el material, pues, recogerlo, ¿no es cierto? Y poder reciclarlo. Nosotros tenemos tratamientos tipo compostaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el material, alguno de ellos también se puede reciclar dentro del horno para poder producir más materiales. Importante aquí el tema de la certificación EUSEP. Somos una compañía que es muy segura para la salud y este certificado que lo pueden bajar de la página web de Fiberglass Isover sin ningún problema. En todos los materiales tiene este sello que certifica que los productos de lana mineral de vidrio de Fiberglass pues no tienen problema para la salud, son biosolubles. Es una certificación que es la única empresa a nivel nacional que tiene este tipo de certificado para tener mucha más confianza y seguridad. En el tema multiconfort, pues ya lo hablamos, ¿no es cierto? Pues básicamente es una compañía que trabaja con los sentidos, ¿no es cierto? Con la vista, con el olfato, con el tacto, obviamente ofreciendo los productos que puedan generar de pronto ese confort para la gente a nivel de todos los proyectos y a nivel nacional. Vamos a entrar un poquito al tema de conceptos básicos. Son dos temas, confort acústico y confort térmico. Muy rápidamente, simplemente es como para repasar un poquito este tipo de situaciones y que podamos ofrecer o que ustedes sepan que podemos ofrecer este tipo de confort para sus clientes y para ustedes. En el tema acústico hay dos líneas, ¿no es cierto?, que hay que tener muy en cuenta. El aislamiento acústico, como ustedes lo ven aquí en esta casita, en donde con lo que se trata aquí de representar es el ruido que pueda generarse dentro de la casa hacia afuera y el ruido que se pueda generar desde afuera hacia la casa. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, con estos aislamientos es encerrar este proyecto, esta casa, esta oficina, para evitar que entren y salgan ruidos desagradables. Y el otro tema que va muy de la mano con el aislamiento acústico es el acondicionamiento acústico, que obviamente también trabajado con materiales absorbentes y reflejantes que podemos ofrecer al mercado, pues nos va a dar un confort agradable para cada caso. Más que todo, por ejemplo, para salas de reuniones, para auditorios, para oficinas, para teatrinos, para home theaters. Lo que ustedes se imaginen que requiera algún tipo de acondicionamiento interno para que escuche bien, lo podemos trabajar con estos productos y ofrecemos también una asesoría directa al cliente a través de ADL Drywall, obviamente, para poder generar un proyecto completamente adecuado al confort acústico, que es básicamente la idea. Hay que tener también en cuenta el ruido directo, ¿no es cierto? El ruido directo que pueda generarse en los diferentes espacios, haciendo controles en los montajes verticales y en los montajes horizontales, y obviamente el tratamiento de buenas prácticas de construcción, de ejecución de obra. Muchas veces levantamos el muro hasta la altura del cielo raso, pero no tenemos en cuenta que como este montaje es muy diferente al montaje del cielo raso, vamos a tener un fenómeno acústico que se llama flanking, ¿no es cierto?, en donde el ruido que pueda generar las personas en determinado momento se puede ir por el cielo raso a través del plenum y puede llegar al otro espacio. Lo ideal siempre es subir el montaje vertical, los muros
hasta la viga o hasta la losa de concreto para que haya un control directo de espacios de ruido entre espacios adyacentes. Como sabemos, pues los, eh, los ruidos típicos de transmisión aérea son el televisor, los equipos de sonido, la voz humana, los ductos de aire acondicionado. Muchas veces llegamos y hacemos tratamientos muy buenos en auditorios o salas de reuniones, pero dejamos unos conductos sin ningún tipo de tratamiento, puede ser metálico, puede ser en Piralú, por ejemplo, que no tienen de pronto esa celda abierta que pueda absorber ese ruido que se pueda transmitir por ese conducto. Entonces, realmente es un análisis que hay que hacer completo del espacio para poder ofrecer un confort adecuado en todos los aspectos. El tráfico vehicular, por ejemplo, es un ruido de baja frecuencia que afecta mucho a la persona y muchas veces uno no lo escucha, pero lo siente, ¿no? Cuando hay un ruido, por ejemplo, de una discoteca, que es como el boom, boom de los bajos de la discoteca, eso se escucha y se siente mucho y obviamente afecta mucho la salud. Entonces la idea es como tener en cuenta ese tipo de situaciones para poder controlar con los diferentes sistemas y productos de fiberglass este tipo de situaciones. Y otro tema también muy particular y que es muy difícil de controlar es el ruido por transmisión estructural. Y obviamente si esto no se hace en el proceso de diseño, al final va a ser muy difícil controlarlo. Se puede, pero es mucho más costoso, porque en el proceso de construcción, el proceso de diseño, podemos obviamente especificar, ¿no es cierto?, algunos productos que se puedan colocar dentro de los espacios y poder evitar ese ruido de impacto que se puede generar de pronto por una persona caminando, taconeo, de pronto cuando los niños juegan con los balones o que se cayó algún elemento duro en el gimnasio, por ejemplo, en la misma habitación que se puede caer cualquier tipo de ruidos van a viajar a través de la estructura, ¿no es cierto?, a través de las vigas, de las columnas y pueden llegar desde el último piso hasta el primero o viceversa. Luego la tubería, por ejemplo, las tuberías hidrosanitarias, por lo general no tenemos en cuenta dentro de nuestros proyectos ese tipo de aislamiento y que en el proceso de construcción realmente es muy fácil hacerlo porque simplemente es colocar unas cañuelas que tenemos también en lana mineral de vidrio para evitar que el ruido que genera ese fluido a través de la tubería llegue por transmisión estructural a los diferentes espacios del edificio, de la casa, de las oficinas. Bueno, el otro tema es el aislamiento térmico, que también nuestros productos tienen esa capacidad de aislar por su mismo configuración interna. O sea, la fibra de vidrio son lanas de filamentos muy pequeños, entrelazados, que dejan unos espacios de aire internos que son los que atrapan, por decirlo así, el sonido o atrapan la temperatura. La gente nos dice muchas veces, no, ustedes lo que venden es aire, ¿no? Y es muy cierto, o sea, el aire, por ser un componente que está dentro de una confinación o de un confinado, ¿cierto?, de fibra de vidrio, de lana mineral de vidrio, pues obviamente atrapa ese tipo de situaciones y evita que pase toda la temperatura y que pase todo el ruido de un espacio a otro. En la transferencia térmica hay que tener en cuenta estos tres puntos. La conducción, que simplemente la conducción es la transferencia de energía a través de un elemento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí un leño ardiendo, ¿no es cierto?, esa temperatura, ese elemento térmico va a ir por conducción a través de la barra metálica y esa pues va a llegar a nuestras manos. Por convección es básicamente la energía que se transfiere por el movimiento del aire, ¿sí?, a través del movimiento del aire y que puede llegar a nuestras manos. Y por radiación es la energía que no requiere ningún tipo de material o aire. El ejemplo más típico es el sol, por ejemplo, que el sol llega a través del vacío y llega a la Tierra, llega a nuestras personas sin ningún tipo de problema a través del vacío. Bueno, hay algo importante también dentro de los proyectos que también se pueden, o tenemos de pronto esa forma de calcularlo y es la zona de confort. Esto está muy bien analizado y estudiado a través de nuestra casa matriz en Francia, en Saint-Gobain,
a través de unos estudios que ha hecho el doctor Claude Alain Roulet, en donde pues básicamente lo que nos dio el estudio es que la zona de confort debe estar entre 18 y 22 grados centígrados, y eso es lo que como objetivo térmico en este caso podemos lograr en los diferentes casos, siempre y cuando pues tengamos la precaución de hacer los aislamientos adecuadamente. O sea, el aislamiento de la envolvente del edificio, el aislamiento de la cubierta, el aislamiento de los vidrios, el aislamiento de los primeros pisos, de los sótanos. Bueno, todo tiene una serie de pasos, ¿no es cierto?, que podemos trabajar tranquilamente para poder lograr esta zona de confort. Obviamente, en situaciones como por ejemplo la costa o la zona de la calera, que o muy caliente o muy frío, tenemos que de pronto hacer, tenemos que agarrar algunas, por decirlo así, algunos elementos adicionales técnicos, mecánicos, ¿no es cierto?, que nos pueda, por ejemplo, el aire acondicionado, que nos pueda en determinado momento solucionar para llegar a esa zona de confort. Pero realmente lo importante es que el aire acondicionado pues no esté prendido todo el tiempo que se requiera, sino que podamos lograr la mitad o un cuarto o una tercera parte del tiempo de ese tipo de equipos prendidos, y eso nos va a ayudar pues también para el tema de sostenibilidad del planeta. Bueno, vamos a ver las líneas de negocio de Fiberglass. Nosotros tenemos 4 líneas de negocios importantes: la línea de arquitectura, la línea de impermeabilización, el tema de aire acondicionado, conductos de HVAC para transporte de aire, como les comentaba, y el tipo o la línea de industria, ¿no es cierto?, con, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con diferentes productos para aislar todas estas tuberías, ¿no es cierto?, que en determinado momento la industria produce para poder mantener temperatura internamente. Estas son las 4 líneas de producto. Vamos a empezar con una arquitectura que es la estrella, por decirlo así, de la compañía. Lo que logramos con estos sistemas es un control de ruido, como dice ahí, control de ruido y de temperatura para tener espacios confortables, sin temperaturas extremas y sin altos niveles de humedad, que también es muy importante. A veces tendremos que decirle al cliente, mire, es necesario en estos sistemas, cuando hay cambios de temperatura extremos, por ejemplo, temperatura muy alta al mediodía y temperatura muy baja a las 2, 3, 4 de la mañana, es necesario colocar algunos elementos o materiales con recubrimientos, con foil de aluminio, con papel, con películas en polipropileno, que en determinado momento nos va a facilitar el control. Son barreras cortavapor que nos va a evitar que el agua, ¿no es cierto?, por ese choque térmico entre a los espacios internos. Entonces, esas barreras en determinado momento son necesarias, y nosotros estamos listos para asesorarlos en el momento que se requieran para los diferentes proyectos este tipo de materiales. Aquí están los 4 productos más importantes en la línea de arquitectura. El control térmico acústico, la Frescasa, que pues la mayoría de las personas conoce. La Frescasa es una colchoneta que puede venir desde 2 pulgadas de espesor hasta 6 pulgadas, un cuarto. Dependiendo del espesor, pues nos va a depender también la resistencia térmica, el control de ruido también, obviamente, para cada caso. Este tipo de productos puede venir también con foil de aluminio, con papel, con el MBI, Metal Building Insulation, que viene con un polipropileno de color blanco para dejarlo también como a la vista. Ese MBI lo hemos utilizado mucho en el proceso de instalación, por ejemplo, en los PriceSmart. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar, pues mirar el cielo raso, ese elemento blanco que ustedes van a ver ahí en ese tipo de obras es la Frescasa MBI. Pero se utiliza muchísimo también para control de ruido entre espacios adyacentes de oficinas, por ejemplo. Entonces, es una unión, un matrimonio que hemos llamado nosotros ya un matrimonio perfecto, ¿cierto?, en donde el sistema liviano de construcción se puede trabajar o debe ir muy unido con nuestro producto, con el aislamiento tipo Frescasa. Muchas veces también se utiliza la membrana acústica dependiendo del control de ruido que se requiera. Más adelante lo vamos a ver, pero nosotros también tenemos un servicio de poder
calcular las pérdidas de transmisión de ruido dependiendo del sistema que ustedes elijan o del sistema mejor que se necesite para cada caso. Entonces, eso se trabaja con algún tipo, digamos, de ayuda tecnológica. Nosotros tenemos un software que se llama Insul, en donde calcula la pérdida de transmisión y el STC, que es la clase de transmisión de ruido de los espacios. Entonces, muchos clientes van a solicitar, no, yo necesito llegar, por ejemplo, en un hotel o en una clínica, en unas oficinas, a un STC de 55 con este montaje, sistema liviano de construcción, con el yeso cartón de media pulgada lado y lado, y una frescasa, por ejemplo, de 3,5. Verificar si el STC, podemos llegar a STC y ese cálculo podemos hacer nosotros a través de ADL sin ningún tipo de problema. Otro material muy interesante, muy importante, es el Black Theater. Todos los cinemas a nivel nacional, Cinemark, Cine Colombia, bueno, todas las operadoras de cine, los cielos rasos, Royal Films, por ejemplo, tienen Black Theater, que es una lana mineral de vidrio de una densidad media. La frescasa es una densidad baja, Black Theater es una densidad media que puede venir en 1 pulgada de espesor, 2 pulgadas de espesor, con una película en mat de fibra de vidrio también de color negro para darle un acabado agradable. Y va sobre perfilería autoensamble, muchas veces la pintan de color negro. En el caso de los teatros, de los operadores de cine, pero hay casos donde también dejan el perfil blanco y el Black Theater de color negro y nos va a dar realmente una buena, nos va a dar un acabado bastante agradable. Ahora, el producto también puede venir a la vista. Si ustedes ven, por ejemplo, estos tratamientos que están aquí, que son unos elementos geométricos, se pueden trabajar combinados con Black Theater, con Acustifibra, que también es un producto nuestro, y con algunas telas de colores. Fonoabsorbentes que nos va a dar, pues realmente, nos va a dar nos va a dar el objetivo en la parte, digamos, de adecuación acústica interna de este tipo de proyectos. Eso también nosotros podemos calcularlo, definiendo cuál es el tiempo de reverberación de estos espacios, dependiendo de la volumetría, dependiendo de la materialidad, ¿no es cierto? El volumen, obviamente, y verificando cuál es ese tiempo de reverberación instalando X o Y productos. Entonces, el Black Theater es un buen producto para eso. Se utiliza mucho, por ejemplo, en teatrinos, auditorios, en donde se combinan mucho con la madera perforada. Entonces, la madera perforada es un elemento también muy importante porque la madera nos va a dar una absorción en frecuencias bajas bastante interesante. Y el Black Theater en la parte de atrás nos da absorción en frecuencias medias y altas. Bueno, son casos especiales que nosotros lo vemos y los podemos eh, de pronto asesorar en cada uno de ellos. El ATAC, por ejemplo, el aislamiento termoacústico para cubiertas metálicas, es una lana mineral de vidrio de una densidad también media, muy parecida a la del Black Theater, pero sin ningún tipo de recubrimiento, de color amarillo. Este producto puede venir desde 28 milímetros hasta 50 milímetros y más superponiendo de pronto capas, ¿no es cierto? 2 capas de 30, 2 capas de 28, dependiendo del ancho de esta bandeja tipo sándwich. Y eso también depende de la resistencia térmica que se requiera para cada caso y también del control de ruido que se requiera. No es lo mismo colocar un material de este tipo para controlar un espacio o una cubierta muy cerca a un aeropuerto, por ejemplo, que en un sitio residencial, entonces que no pasen aviones. Entonces, obviamente aquí también la asesoría nuestra está disponible para verificar cuál producto, cuál sistema puede ser la solución para cada caso. El Ecoven, por ejemplo, el Ecoven es un material en fibra de vidrio, también con un mat en fibra de vidrio muy parecido al Black Theater, con una diferencia en densidad. Este es un producto que tiene menos densidad que el Black Theater. También tiene un recubrimiento negro, es hidrófugo y se instala, por ejemplo, en fachadas ventiladas para control de ruido y control de temperatura. Esto puede venir también en diferentes espesores, 40, 60, 80, dependiendo, como les digo, de qué control de ruido necesitan y cuál es la resistencia térmica para cada caso.
También podemos darles las asesorías necesarias para cada caso, para cada proyecto. Bueno, esto es lo que ofrecemos, una solución para cada espacio. También está disponible este portafolio por etapas de obra, ¿no es cierto? En donde podemos ver desde las cubiertas, ¿no es cierto? Control de temperatura y control de ruido en las cubiertas. Aquí podemos trabajar membranas acústicas, podemos trabajar mantos impermeables en rollos, podemos trabajar las frescasas que ustedes ven acá con o sin foil o sin acabado. Podemos trabajar un producto que se llama arena, Isover arena, que es este material que está acá, que es un poco más denso que la frescasa. Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, depende de cuál es el requerimiento. Si el requerimiento es térmico, muchas veces preferimos la frescasa porque tiene mucho mayor espesor y nos puede dar unas resistencias bastante altas. Podemos llegar, aquí en Colombia realmente lo que más utilizamos es una resistencia, un R igual a 11 que viene en 3 pulgadas y media, pero se puede trabajar doble capa para llegar a un R igual a 22 o un R igual a 33 con 3 capas de 3 pulgadas y media. Hay casos, no es muy común, pero hay casos en proyectos que estamos trabajando, por ejemplo, ahora en la Macarena, con resistencias térmicas superiores a R33. Entonces ya son 3 capas de este material para que la resistencia térmica pues sea adecuada para ese tipo de sitio, que pues tiene altas temperaturas y unas humedades relativas superiores al 90%. Entonces, en cubiertas podemos trabajarlo así, sobre cielos rasos, se trabaja más que todo este tipo de productos, en rollos de tipo frescasa y tipo isover arena, pero también se puede trabajar con láminas tipo roof insulation que vienen adheridas directamente, por ejemplo, a una placa de fibrocemento o una placa de concreto o una capa o una cubierta metálica. Este tipo de material se puede adherir mecánicamente o se puede adherir con asfalto o con emulsiones adherentes a la superficie, ¿no es cierto? Y sobre ese material pues ya se trabaja la cubierta o el piso o el acabado final que ustedes requieran para cada uno de ellos. Hay materiales tipo sándwich, por ejemplo. Estos son los Acoustic Control BP, Acoustic Control FB, que es una combinación de una fibra de vidrio de muy alta densidad. Estamos hablando de 96 a 100 kilos por metro cúbico, combinadas con membranas acústicas. Ya puede ser por ambos lados, puede ser por un solo lado o puede ser sin ningún tipo de recubrimiento, dependiendo del caso donde se va a instalar. Por ejemplo, en gimnasios es muy importante trabajarlo con doble capa, ¿no es cierto?, de membrana acústica y fibra de vidrio intermedia. Ese es el Acoustic Control BP, porque el ruido que se genera en gimnasios pues es muy alto, el ruido de las mancuernas cuando caen, por ejemplo, las pesas cuando caen, pues obviamente requiere un material que pueda absorber con masa, resorte masa, ese tipo de ruidos que pueden generar por transmisión estructural, pues un ruido bastante alto para los demás espacios de la casa o de la oficina. El Ecoven que ustedes ven aquí, el Ecoven es este material negro que viene en fachadas ventiladas. La idea es que se adhiera mecánicamente a la fachada, cualquier tipo de mampostería, puede ser tradicional o puede ser yeso o puede ser fibrocemento o metal, lo que ustedes se imaginen. Se puede trabajar este tipo de producto adherido mecánicamente y se coloca la estructura y al final pues viene el acabado que puede ser metálico, de madera, también lo que ustedes se imaginen, para que sea una fachada ventilada y aporte acústica y térmicamente al espacio interior. Aquí podemos ver, por ejemplo, las cañuelas, este tipo de media cañas, ¿no es cierto?, que se trabajan abrazando el tubo con diferentes espesores para evitar que el ruido pues, del fluido que va a través de la tubería llegue directamente a los espacios. Eso es muy normal en edificios de vivienda que uno, pues realmente la persona que está, por ejemplo, en un piso 12º o 13º baja al sanitario y todo el sonido pues va a llegar desde ese piso hasta el primer piso porque no hay ningún tipo de encapsulamiento o control de ruido en tuberías. Entonces también es muy importante trabajar este tipo de sistemas. Les hablaba, por ejemplo, de la acustifibra. La acustifibra es ver este tipo de producto también de alta densidad sin ningún tipo de membrana,
amarilla de 1 pulgada, pulgada y media de espesor, que podemos trabajar combinadas con telas de colores. Entonces se trabajan, por ejemplo, los cinemas de Cine Colombia, que ustedes ven esas figuras geométricas que están como a los lados en las paredes. Es una custifibra, ¿no es cierto?, enmarquetada en madera o en aluminio, y el terminado final es una tela absorbente, fonoabsorbente de colores. Bueno, aquí está como a grandes rasgos todo el tema de HVAC. Pues obviamente también se puede trabajar con nuestros productos que vienen con recubrimientos o sin recubrimientos, dependiendo si es interno o es externo. Todos estos conductos, ¿no es cierto?, de aire acondicionado internos, se pueden trabajar con nuestros materiales, que ya vamos a ver un poquito más adelante y rápidamente cuáles son ese tipo de sistemas y productos. Los parqueaderos, por ejemplo, en la parte de abajo del parqueadero se ha utilizado mucho el isover arena, ¿no es cierto?, en donde lo adherimos mecánicamente debajo de la placa para que el ruido que generen los vehículos no lleguen directamente al piso superior. Muchas veces hay parqueaderos, por ejemplo, en un sótano, y encima de esos parqueaderos hay habitaciones, auditorios. Entonces, obviamente hay que controlar en fuente el ruido que pueda generar los vehículos con esos materiales absorbentes. Y obviamente, como son negros, pues realmente ve un elemento negro oscuro que no afecta absolutamente para nada el diseño interior de los edificios. Bueno, como les decía, el portafolio nuestro está diseñado para todas las etapas de la obra, desde la excavación hasta los equipos finales. Y obviamente para cada caso hay una solución. No la vamos a ver ahora, realmente sería muy extenso, pero sí tenemos la posibilidad de analizarlo y verificarlo. Aquí vamos a ver un ejemplo de qué podemos hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un auditorio en donde pues podemos decir, mire, ustedes, por ejemplo, si tienen una cubierta tipo sándwich, pueden trabajarla con un producto en lana mineral de vidrio tipo ATAC, que lo vimos anteriormente. Encima de esa cubierta metálica se puede trabajar un material que se llama manto pietra, que es un producto asfáltico laminado, manto en rollos de 10 metros por 1 metro de ancho, 4 milímetros de espesor o 3 milímetros de espesor, muy agradable a la vista, con una piedrecilla de colores, rojo, verde, depende del requerimiento. Y fuera de que nos va a ayudar estéticamente a la solución del edificio, también nos ayuda a que el impacto, por ejemplo, de la lluvia o el impacto del granizo, pues no nos afecte interiormente en ese tipo de espacios. Entonces, aquí la impermeabilización, fuera de que nos va a ayudar en la parte también de controlar el manto, pues controla el paso de lluvia, nos va a controlar también el ruido que pueda generar directamente la lluvia o que pueda generar directamente el granizo. Esta combinación es bastante buena. Aquí, por ejemplo, podemos recomendar la custifibra que les comentaba con tela de colores en algunos muros. En otros podemos trabajar el black theater también, dependiendo y respetando obviamente el diseño interior que los arquitectos tengan en los diferentes espacios. Nosotros lo que hacemos es calcular simplemente la materialidad especificada para cada espacio, verificar si el tiempo de reverberación, el porcentaje de inteligibilidad, la pérdida de transmisión de ruido es adecuada entre los espacios, y lo que hacemos es decirle pues, al arquitecto, a la persona encargada que va a cumplir o no va a cumplir y qué necesita para poder cumplir ese tipo de situaciones, ese tipo de objetivo acústico. Aquí están las cañuelas que hablamos para aislamiento de tuberías, el control de ruido aéreo con el isover arena, por ejemplo aquí en el caso del auditorio contra holes, contra circulaciones, es importante un producto de un poquito más alta densidad que la frescasa para poder controlar frecuencias medias, que son las que pueden afectar internamente el auditorio en este caso. Control de ruido de impacto, por ejemplo, si aquí en la parte de arriba hubiese unas oficinas, ¿no es cierto?, o un tránsito peatonal, pues es necesario hacer el control de este entrepiso con productos tipo Acoustic Control BP. Este es como un montaje típico de ese material, en donde encima de la placa de concreto se coloca el producto, ¿no es cierto?, como si fuera mampostería, trabado,
Posteriormente viene, bueno, se deja una dilatación para colocar también el material a manera de guardaescoba para evitar la transferencia de ruido estructural, ¿no es cierto? Para que haya aquí eh, un corte y el ruido llegue y lo absorba realmente el Acoustic Control BP. Posteriormente viene un sufridor que nosotros llamamos, que puede ser un polietileno de obra normal o puede ser una tela asfáltica y finalmente un concreto, una losa de concreto, pues que la debe diseñar el estructural con el espesor que, que sea calculado por ellos y una malla también electrosoldada calculada también por ellos. Dependiendo del diámetro, pues obviamente el peso muerto, el peso vivo. Y este tipo de solución es bastante importante e interesante para controlar ese ruido de impacto que se pueda generar encima de este piso. Bueno, los ductos que ya habíamos hablado, el Climaver Neto realmente es un material, es un producto, un sistema bastante interesante que se puede trabajar para este tipo de obras en auditorios, en salas de junta, porque pues obviamente su composición, por ser fibra de vidrio, fuera de eso tiene recubrimientos internos en mate de fibra de vidrio y externos en foil de aluminio. Nos permite absorber también el ruido que puede generarse por el movimiento del aire en el conducto. Bueno, cielos rasos, pues tenemos cielos rasos bien interesantes, está el Sky Clean, hay unos cielos rasos que tenemos también importados que van a llegar de Owa, entonces pues no los vamos a mostrar en este momento, todavía no se ha hecho el lanzamiento, pero los podemos ya de pronto trabajar si tienen algún tipo de espacio que necesite un cielo raso pues mucho más agradable, mucho mejor. Bueno, aquí están los diferentes tipos de cielos rasos que le comentaban, los de lana de vidrio, como el Sky Clean que ya vamos a ver, fibra mineral que también va a ser importado de Owa, maderas que van a venir también de Owa, pueden ser perforadas, pueden ser lisas, y espumas a manera de nubes acústicas, ¿no es cierto?, que se pueden trabajar también en colores, con diferentes tipos de diseño, para solucionar problemas, por ejemplo, de ruido en call centers. Ya hemos trabajado varios tipos, digamos, de sistemas así con materiales descolgados que nos da un diseño bastante agradable y nos soluciona el problema del tiempo de reverberación para cada caso. El Sky Clean, como les decía, es un producto en lana mineral de vidrio de una densidad media, que va dirigido hacia proyectos de salud, educación, recreación, donde sea necesario el control del ruido que pueda generar las personas en una sala, por ejemplo, de reuniones, o una zona de trabajo, o de estudio, o un gimnasio, en donde este tipo de producto, por su grado de absorción, de perforación de fibra de vidrio, con un acabado liso muy agradable, pues nos va a permitir solucionar este tipo de problemas. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo el retail, el comercio retail, las oficinas, donde su modulación agradable de 60 por 60 con sobre perfilería autoensamble nos da unos diseños bastante característicos que a la gente pues, le ha gustado mucho. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de sus medidas, ¿no es cierto? El Sky Clean viene en 2 pies por 2 pies, que son más o menos 60 milímetros por 60 milímetros, 15 milímetros de espesor nominal, y viene sobre perfilería autoensamble, que también vendemos nosotros, una perfilería de T en acero galvanizado calibre 22, viene expuesta de color blanco, simplemente es instalar la perfilería autoensamble y encima de esa perfilería modulación 2 pies por 2 pies, pues viene el producto nuestro Sky Clean. Hay muchas ventajas para el Sky Clean, reducción de consumo de energía que hemos hablado en el tema de la edificación, porque obviamente pues va a conservar temperatura interna agradable, no va a dejar que entre frío o que entre calor, ni tampoco que salga. Entonces la temperatura interna pues va a ser una temperatura mantenida, y obviamente la energía, en el caso de aire acondicionado o o, o de ventiladores, pues va a ser mucho menos el consumo. El material reciclado de nuestros productos, como comentamos al comienzo, pues está en más o menos 60%. Es un vidrio reciclado que inclusive
pues también trabajamos con vidrio andino para que ese vidrio sea la materia prima para poder sacar los aislamientos sin ningún tipo de problema. Mm, bueno, eh, vamos a mirar unas preguntas. Esperemos un segundito, por favor. Eh, Giovanni Valencia dice, nos pregunta Giovanni, nos pregunta, ¿qué tanto varían los precios con referencia a la frescasa verde, siendo la que más se usa en el mercado? Bueno, la frescasa verde es la frescasa nuestra, ¿no es cierto?, de Fiberglass. Es un producto de los más económicos realmente. Los precios pues se manejan a través de ADL. Pero si la pregunta es que cuál es la diferencia, por ejemplo, de la frescasa contra contra el Isover Arena, pues puede ser un 15% poco más costoso el Isover Arena. Pero ya el precio de la frescasa y los productos lo trabajan con ADL directamente. Aquí está Ronald Jaime Escobo, nos pregunta con qué se recomienda hacer los cortes de Sky Clean. El Sky Clean, por ser lana mineral de vidrio y con una película PVC, se puede trabajar tranquilamente con un cortador de maqueta, cortador sin ningún tipo de problema afilado, obviamente para ir nuevo, para que haya un corte adecuado y se debe hacer por el lado donde está la película. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra pregunta, ¿con qué se recomienda hacerlos? Bueno, listo. ¿Con qué se recomienda hacer los cortes de Sky Clean para empotrar luces o lámparas? También con el mismo cortador se puede hacer. Lo que hay que tener cuidado es que sacar el molde perfecto, ¿no es cierto?, que se requiera para poder hacer el corte con el mismo cortador. Hay cortadores que son gruesos y hay cortadores que son menos gruesos, menos anchos, que nos dan unos acabados pues bastante adecuados para este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué más les cuento? Es un material de baja emisión de partículas VOC, ¿no es cierto? Contribuyen pues al tema del medio ambiente y a la sostenibilidad del planeta. Tenemos el certificado UCEP para este producto que lo pueden sacar o lo pueden bajar, ¿no es cierto?, de la página web. Y algo bien importante es el tema de resistencia al fuego. Nosotros cumplimos con con normativas internacionales, ASTM 84, también cumplimos con UL, que es Underwrite Laboratorios de los Estados Unidos, que obviamente pues al exportar a ese país tenemos que cumplir todas las normativas que son muy exigentes, ¿no?, en el tema de resistencia al fuego. Ok, bueno, también es muy fácil de instalar, como les comentaba, va sobre perfilería autoensamble, es instalar en la perfilería y simplemente colocar el producto o instalarlo a 45 grados y dejarlo caer sobre el perfil. Aquí lo que se recomienda es de pronto colocar unos pines, ¿no es cierto? Encima, hay unas perforaciones en las T principales donde se puede colocar esos pines en alambre para que cuando haya, por ejemplo, cuando abran una ventana o abran una puerta, no se levante el producto, que realmente es muy liviano. Otra característica importante es que son limpiables, se pueden aspirar, ¿no es cierto?, sin ningún problema, o simplemente con un trapo y agua jabonosa, jabón suave, se puede hacer un mantenimiento cada 6 meses, cada año. Es resistente a la humedad, los, eh, la humedad relativa hasta el 70% se puede trabajar sin problema y tiene una apariencia visual bastante agradable. Bueno, a través de ADL pues lo pueden ver. En el tema de impermeabilización, en protección contra la humedad, pues tenemos mantos de gama profesional, tenemos la emulsión asfáltica, tenemos el manto sin llama, o sea, no es necesario ya aplicar la llama gas. Hay mantos con foil y mantos negros, o mantos con acabados tipo piedrita, que fue lo que vimos inicialmente, como el pietra. La ventaja del manto con acabados, que pues obviamente el mantenimiento es mucho menor, porque si fuera negro, pues realmente es necesario efectuar una repintada, por decirlo así, por lo menos
cada 18 meses. Con los mantos con foil y manto negro, pues, eh, o manto pietra, pues, no es necesario ese tipo, digamos, de mantenimiento. Y tenemos también unas cintas autoadhesivas que llamamos sello van, que simplemente son unos rollos de asfálticos, ¿no es cierto?, que se pueden trabajar para sellar juntas, ¿sí? Cuando hay sellos, por ejemplo, entre un elemento horizontal y vertical, cuando hay algunas aberturas donde se trabaja vidrio o acrílico, esas uniones se pueden trabajar fácilmente con esa cinta sello van que tiene un acabado en aluminio agradable. Pues obviamente es para colocarlo en la cubierta y para controlar de pronto ese tipo de detalles y de goteras que pueden en determinado momento eh, la, afectar la obra. Bueno, en HVAC, aire acondicionado, tenemos productos tipo ductos, conductos en fibra de vidrio que vienen láminas que deben ser armadas en sitio. Entonces está el ducto glass neto, está el ducto glass metal, que es un conducto que abraza, por ejemplo, los conductos metálicos de aire acondicionado. Está el duct wrap, que también se trabaja mucho en conductos circulares, por ejemplo, o el flexiver, que por su flexibilidad pues, puede trabajar uniones entre aparatos, ¿no es cierto?, aire acondicionado y los mismos conductos, dependiendo del diseño de cada uno de ellos. Y en el tema de industria, pues hay varios productos, entre ellos está el Flex Wrap, que son aislamientos en lana de vidrio para cuerpos cilíndricos y tuberías de tanques. Cada uno de estos productos tiene hasta una temperatura determinada, ¿no es cierto?, de operación. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque algunos pueden lograr hasta 500 grados, pero otros pues no llegan a 500 grados. Hay que averiguar exactamente cuál es la temperatura de operación. La lana AW, por ejemplo, para superficies irregulares, para hornos industriales, el Insul Quick para precipitadores, para chimeneas y cañuelas también para tuberías de gran diámetro, ¿no? de gran diámetro. Y tenemos también cañuelas para diámetros pequeños en el área de la construcción. Bueno, antes de mirar las experiencias de éxito, realmente ya tenemos unas 5 o 6 diapositivas más, ya casi vamos a terminar. Hay unas preguntas que vamos a ver. A ver. Nos dice María Fernanda Díaz, unidad de empaque. Unidad de empaque, bueno, no, de pronto, habría que verificar qué producto, ¿no? Si se refiere a la frescasa, pues vienen rollos, ¿no es cierto? La unidad de empaque son rollos eh, que pueden variar entre rollos de 15 metros por 1,22, 15 metros de largo por 1,22. Las 3 pulgadas y media se reducen casi a 1 pulgada para poder llevar más material por contenedor o por camión. Eh, bueno, si se refiere a la frescasa, pero puede venir también de 9 metros o 7 metros de ancho, también de largo por 1,22 de ancho. Puede venir también de 2,44 metros de largo por 60 centímetros de ancho o 40 centímetros de ancho, dependiendo lo que se requiere, ¿no? Ok, bueno, en el tema de proyectos, pues aquí traemos algunos. Por ejemplo, en hoteles hemos trabajado el Hotel Hilton de Corferias, aquí en Bogotá, donde se trabajaron muros divisorios de sistema liviano de construcción con frescasa y membrana acústica que ustedes ven acá. Sobre cielos rasos también trabajamos frescasas. Acoustic Control BP en algunos casos se trabajó en muros porque había unos conductos donde pasaban tuberías y pasaban muchos elementos de la obra que generan ruido y colindaban con las habitaciones. Entonces ahí nos tocó colocar un producto de mayor especificación para controlar el ruido que se generaba por esos conductos. Tenemos, por ejemplo, en el sector de salud, como la Clínica El Bosque, Compensar o Cobos Medical Center, eh, frescasa. Instalamos sobre cielos rasos pues gran cantidad de frescasa y entre muros también de sistema tradicional.
y sistema de liviano de construcción. En vivienda hemos trabajado, por ejemplo, este es un proyecto muy interesante que es Santa María, aquí en Bogotá, estrato 8, estrato 10 digo yo, donde se aplicó los sistemas de fibra de vidrio tipo sándwich con membrana acústica, los Acoustic Control BP y el Fonoflor en algunos casos, en los entrepisos entre apartamentos, pues para evitar el ruido que podría generar en la sala pues una reunión o la gente, inclusive la gente caminando. Eh, Aquí fueron más de 16.000 metros cuadrados y nos fue bastante bien con este proyecto. Aquí está el caso de los cinemas, ¿no es cierto? De este caso de Cine Colombia. Ustedes ven aquí en esta fotografía, pues la acustifibra con el sistema de telas de colores, pulgada y media de espesor. Está el Black Theater sobre perfilería autoensamble, también de color negro, la pintaron de color negro. Y están las frescasas para aislamiento entre cinemas. Aquí la clave, por ejemplo, son los espacios de aire que se dejaron, eh, el drywall, el yeso cartón que se dejó también, a veces doble, a veces de 5 octavos, y cámaras de aire de hasta